Dios le bendiga, mis santos hermanos. Damos gracias al Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí en este preciso momento, en esta tarde, para así estar hablando de su grandeza, hablando de su palabra, predicando su palabra. Damos gracias a Dios por esta hermosa tarde, porque nos ha dado la vida, por el aire que respiramos, porque nos ha dado la salud. Y doy gracias al Dios Todopoderoso porque me ha permitido ser evangélico, ser pregonero de su palabra. Santo sea Jesús. Anunciar su palabra, hablar de su palabra, hablar de su grandeza. Y sobre todo porque me ha permitido ser evangélico pentecostal, que significa seguidor de Cristo, ser cristiano. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Bien, mis amados, en este preciso momento quiero leer un verso bíblico, el cual se encuentra en el libro de Jueces capítulo 6. Y la palabra, por ser palabra de Dios, se leen bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en manos de Madián por 7 años. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en manos de Madián por 7 años. O sea, Dios se lo entregó a los madianitas por 7 años. Durante 7 años, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, fueron prácticamente perseguidos, azotados, santo sea Jesús, por los madianitas. Y quiero predicar en este preciso momento sobre el tema cuando el pueblo de Dios pecaba. Cuando el pueblo de Dios pecaba. Ese es el tema. Santo sea Jesús. Bíblicamente, cada pecado trae sus consecuencias. Bendito sea el Cordero de Dios. Por eso es que el cristiano no está llamado a pecar. Y si el cristiano peca, debe arrepentirse. Santo sea Jesús. Cuando digo que debe arrepentirse, es que el pecado que cometió, si verdaderamente se arrepiente, se humilla, no lo vuelves a cometer ese tipo de pecado. Santo sea Jesús. Eso es arrepentirse. Pero cuando usted defrauda a Dios, haces algo malo, peca ante Dios y usted se arrepiente, pero luego pasan 2 o 3 días y usted vuelve y comete el pecado, santo sea Jesús, y vuelve y se arrepiente, y vuelve y peca, y vuelve y se arrepiente, alabado sea el Cordero de Dios. Entonces eso no está bien delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando el pueblo de Dios pecaba? Aquí vemos en el libro de Jueces capítulo 6, el versículo bíblico que hemos dado lectura. Dice que, presta atención, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y por causa de que hicieron lo malos ante los ojos de Jehová, Jehová los entregó en manos de los madianitas. Cuando dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, por supuesto que fue que pecaron, defraudaron a Dios, desagradaron a Dios, alabado sea el Señor, hicieron algo que no estaba correcto. Bendito sea Jesús. Entonces, por causa de ese pecado, es que Jehová lo entrega, lo entrega, mejor dicho, al cautiverio por 7 años. Lo pone en manos de Madián. Vamos a ver qué pasó cuando Dios lo entregó en manos de Madián. Santo sea Jesús. Dice la palabra de Dios en el verso 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianistas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Para qué hicieron cuevas? Para esconderse de los madianistas. Bendito sea el Cordero de Dios. Dice que paraban escondidos. Ahora, ¿qué hacían los madianistas? Mientras los hijos de Dios, los israelitas, mientras ellos sembraban, ¿qué hacían los madianistas? Cuando el pueblo de Dios sembraba y tenía buena cosecha, dice que entonces venían los madianistas, bendito sea el Cordero de Dios, y tomaban del fruto de ellos, alabado sea el Cordero de Dios, del fruto de la tierra. Todos prácticamente lo extraían ellos. Ahora, podemos ver en el verso 3,
Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, los hijos del oriente, contra ellos. Bendito sea el Señor. Subían y los atacaban. Bendito sea el Cordero de Dios. Dice que subían y los atacaban, aprovechaban, maltrataban sus frutos, tomaban todo. Mi alma adora la gloria de Dios. Pero ¿por qué ellos hacían esto? Recuerde que el verso que hemos dado lectura dice que por causa de que ellos, los hijos de Dios, los israelitas, hicieron lo malo, Dios fue que lo permitió. Dios lo entregó en manos de Madián por 7 años. Dice la palabra de Dios, acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gazá, y no dejaban de comer en Israel ni oveja, ni bueyes, ni asno. Todo atacaban esta gente. Pero esto es un castigo que Dios le había permitido a los israelitas por la desobediencia, porque se habían rebelado contra Dios. Bíblicamente, nosotros podemos ver en las Escrituras que cuando viene un juicio, viene por causa del pecado, viene por la rebeldía. Cuando el hombre se rebela contra Dios, mi alma adora la gloria de Dios. Por eso vienen los juicios, cuando el hombre prácticamente desobedece a Dios. Yo le he dicho a unos cuantos hermanos concerniente a esta peste, alabado sea el Señor, nunca en la Biblia te vas a confirmar que la peste se hizo o viene para los hijos de Dios. La peste no fue enviada para los hijos de Dios. La peste, el castigo es enviado para aquellos que están de espaldas a Dios. Alabanza, para los hijos de desobediencia. Mi alma adora la gloria de Dios, aunque un mismo suceso acontece tanto a un justo como a un no justo. Pero cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, cuando Dios enviaba la plaga a Egipto, Dios siempre guardaba a sus hijos. Ahora, cuando Dios saca a su pueblo de Israel, vemos cómo este pueblo se comportaba. Bendito sea el Cordero de Dios. Por eso es que dice claramente, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, está comprobado que por ese pecado, porque hicieron lo malo, Dios lo entregó en manos de los madianitas y eran atacados, eran perseguidos. Mi alma adora la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Oiga, entonces, después que ellos se vieron atacados, después que ellos se vieron perseguidos, después que el pueblo de Dios vio que estaba siendo atacado por Madián, por los madianitas, cuando el pueblo de Dios vio que prácticamente aún la cosecha, los frutos, sus ganados, todo era aplastado por los madianitas se apoderaban de todos de los de ellos. Alabado sea el Señor. Entonces, he aquí, ellos hacen cuevas, se esconden, pero al parecer, como se vieron siendo atacados, como se vieron siendo perseguidos por esta causa, entonces dice la palabra de Dios que ellos clamaron a Jehová. Ellos clamaron a Dios, alabanza. Y dice la palabra de Dios, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón, presta atención, profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Entonces este profeta comienza a reclamarle al pueblo de Dios, comienza a reclamarle a este pueblo todo lo que Dios había hecho. Comienza a recordarle cómo Dios lo había sacado de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa, alabanza. Y al mismo tiempo le hace recordar cómo ellos se han rebelado contra el Dios que los sacó con mano fuerte, con mano poderosa. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, por esa causa es que le viene el mal. Por esa causa es que Dios lo entrega en manos de los madianistas. Dios no va a entregar a sus hijos en manos de los malos, alabado sea el Cordero de Dios, si sus hijos andan correctamente, si sus hijos andan ordenadamente, como manda las Escrituras.
Cuando usted anda ordenadamente, Dios se encarga de protegerlo, de guardarlo, de cuidarlo. Alabado sea el Cordero de Dios. Pero eso es cuando usted anda ordenadamente ante Dios. Bendito sea Jesús. Dice la palabra de Dios que como ellos clamaron a Jehová, entonces Dios oyó su clamor. Alabanza. Pero ¿qué lo llevó a ellos a clamar? ¿Sabe Dios si antes de hacer lo malo ellos no clamaban a Dios? Porque a esta gente tenía primero que llegarle los juicios. Tenía primero Dios, alabado sea el Señor, que castigarlo cuando ellos hacían lo malo. Entonces ahí ellos parece que se le metía ese espíritu de intercesión, de clamor, alabanza. Y como era el pueblo de Dios, el cual Dios había prometido que lo iba a introducir a la tierra prometida, alabanza. Y como es parte de la promesa de lo que Dios le había dicho a Abraham acerca de su descendencia, entonces Dios tenía un compromiso con este pueblo. Mi alma adora a Dios. Ahora me llama mucho la atención, dice la palabra de Dios, y yo dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no os habéis obedecido a mi voz. O sea, Dios le hace recordar aquí, le dice: no teman, pero aún ustedes no obedecieron mi voz. Aún ustedes se rebelaron contra mí. Aún ustedes pecaron. Por ende los he entregado en manos de Madián, porque ustedes se han rebelado. Esto es lo que Dios le quiere dejar dichos aquí. Santo sea Jesús. Entonces, cuando el ángel de Jehová vino, se sentó debajo de la encina que está en Ofra, alabanza, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo. ¿Para qué Gedeón estaba sacudiendo el trigo? Alabanza. Dice la palabra de Dios que él sacudía el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Alabanza. Porque era que los madianitas se apoderaban de la cosecha de los hijos de Dios. Los madianitas se aprovechaban de todos los frutos, de su ganado, de todo lo que ellos tenían. Entonces, cuando Gedeón está sacudiendo el trigo para esconderlo, alabado sea el Señor, he aquí que aparece el ángel de Jehová, enviado por el mismo Dios, alabanza, le trae un mensaje a Gedeón, bendito sea el Cordero de Dios, y lo primero que le dice: varón esforzado y valiente, aleluya. Oiga cómo lo llamamos, aleluya, varón esforzado y valiente. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: levántate, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mi pregunta es: este era el nombre que Dios iba a usar para libertar a aquel pueblo, para librarlo de este castigo. Ahora, hay una palabra que está por el medio. Dice que Dios lo entregó por 7 años. Ellos tenían prácticamente que recibir su castigo. Mi alma adora la gloria de Dios. Aunque Dios, por causa del clamor de ellos, alabanza, he aquí que entonces viene el ángel y le trae el mensaje a Gedeón. Ahora me llama mucho la atención. Usted conoce bien la historia, cómo Gedeón, cuando el ángel lo llama varón esforzado y valiente. Hay una palabra, presta atención, que me llama mucho a la atención y me llena de regocijo. ¿Cómo fue que el ángel lo llamó? Varón esforzado y valiente. Dice que así lo llamó el ángel. Alabanza. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde está toda su maravilla que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos has entregado en manos de los madianistas? Alabanza. Esto le dice Gedeón, porque el ángel lo llamó: Jehová está contigo, levántate, varón esforzado. Entonces Gedeón le está reclamando a Dios lo que sus padres, sus ancestros, sus antepasados le habían enseñado a ellos acerca de las maravillas de Dios.
Bendito sea el Cordero de Dios. Por eso se lo está recordando. Pocas palabras. ¿Por qué no ha sobrevenido este mal? Pero el mal le vino bíblicamente, según el verso 1, porque ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Por ende le vino este mal. Sea Cristo glorificado. Ahora me llama mucho a la atención, según dice la palabra de Dios en el verso 14 y 15 del capítulo 6. Y mirando Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvará a Israel de manos de los madianistas. ¿No te envío yo? Le hace una pregunta. ¿No te envío yo? Veste, con esta tu fuerza va a derrotar a los madianistas. Alabanza. Nótese cuando usted analiza la palabra que le dijo el Señor, alabanza, con esta tu fuerza, pero era con la fuerza de Gedeón. Es que Dios iba a poner fuerza, Dios le iba a dar fuerza. Bendito sea el Cordero de Dios. Le iba a dar la fuerza para que saliera victorioso. Aleluya. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en casa de mi padre. Todavía Gedeón está siendo terco con Dios. El Señor lo está mandando y él comienza a ponerle excusas que son baratas. Bendito sea el Cordero de Dios. Y respondió: yo te ruego que si es hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado. Y usted conoce la historia. ¿Cuánta señal no le puso Gedeón a Dios? Bendito sea el Cordero de Dios. Vemos la señal del sacrificio. Ahí estuvo el ángel esperando que se haga el sacrificio. Allí el mismo ángel hizo milagro. Alabado sea el Cordero de Dios. Y cuando usted analiza la palabra de Dios, entonces aparece también la señal del vellón. Ay, Señor, que ponga yo el vellón. Si tú estás conmigo, si es cierto que me vas a mandar, y que el vellón amanezca mojado. Alabanza. Oh, gloria al Cordero. Pone el vellón. El vellón, estamos hablando de un paño, un pedazo de estela. Lo pone. Que amanezca mojado, Señor, con el rocío. Aleluya. Se levanta, exprime el vellón. Alabanza. Oh, gloria al Cordero. Estaba mojado, que prácticamente llenó una taza del rocío. Gloria al Señor. Le pone otra señal a Dios. Que el vellón amanezca seco y la tierra mojada. Y Dios le contesta toda esa señal. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero ¿qué es lo que estamos mirando aquí, mis amados? Porque es el tema, gloria al Señor, cuando los hijos de Dios pecan, cuando el pueblo pecaba, sea Cristo glorificado. Todo esto le sobrevenía cuando el pueblo pecaba. Alabado sea el Cordero de Dios. Porque Dios no va con el pecado. Sea Cristo glorificado. Entonces, si Dios no va con el pecado, el pueblo tiene que tratar de andar ordenadamente ante Dios. Ordenadamente, pidiéndole a Dios que le dé fuerza en todo el sentido de las palabras. Mi alma adora la gloria de Dios. Cuando nosotros analizamos las palabras de Dios y nos vamos a Primera de Reyes, preste atención, Primera de Reyes capítulo 12, a la altura del verso 25, hay algo que me llama mucho la atención aquí. Y es que en Primera de Reyes 12:25, gloria al Señor, habla acerca del pecado de Jeroboam. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Jeroboam? Todos nosotros sabemos bíblicamente. Léase este pasaje bíblico para que usted vea cuál fue el pecado de Jeroboam. Jeroboam hizo lo malo ante Dios también. Bendito sea el Señor. Aquel rey Jeroboam, cuando usted analiza, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, usted conoce la historia, el libro de Éxodo, cómo Aarón corrompió al pueblo y le hizo un becerro de oro. Pero Jeroboam le hace dos, en vez de uno, hace dos becerros de oro. Aleluya, este fue el pecado de Jeroboam, que hizo dos becerros de oro y puso uno en Betel y otro en Dan. Alabado sea el Cordero de Dios. Y comenzó a hacer fiesta para esos becerros y a decirle al pueblo: ese es tu Dios. El mismo pecado que cometió Aarón cuando hizo el becerro. Sea Cristo glorificado. Ahora, por causa de este pecado de Jeroboam, bendito sea el Cordero de Dios, tuvo que levantarse un profeta. Porque el Jeroboam, después que hace el becerro, hay uno que lo lleva a Betel. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, en el altar todo eso estaba corrompido. Lo pones allí. Mi alma adora a Dios. Entonces,
como había corrompido aún el altar, Dios tiene que levantar un profeta y mandarlo ante Jeroboam. Bendito sea el Cordero de Dios. ¿Y qué hizo el profeta cuando fue donde Jeroboam? Dice la palabra de Dios que entonces Jeroboam puso uno en Betel y el otro en Dan. Estamos hablando de los becerros. Alabanza. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba adorando delante todos esos becerros. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces no estaban adorando a Dios, sino a los becerros. Sea Cristo glorificado. Iban adorando delante de uno hasta Dan. Pero cuando usted analiza la palabra de Dios, hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Tomó sacerdotes que no eran del linaje de los hijos de Leví. Oiga, cuánta corrupción estaba haciendo este hombre. Mi alma adora la gloria de Dios. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días. Oiga esto, a los 15 días del mes que él se inventó. Hasta se inventó los meses. Mi alma adora la gloria de Dios. Hizo fiesta solemne celebrada en Judá y sacrificó sobre un altar. Hizo allí, presta atención, en Betel, ofreciendo sacrificio. Aleluya, gloria al Señor. A los becerros que había hecho. Le estaba haciendo sacrificio a los mismos becerros que él había hecho. Bendito sea el Cordero de Dios. Ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos. Oiga, hasta sacerdote estaba este hombre exponiendo. Bendito sea el Señor. Pero entonces, como el altar estaba corrompido, Dios envía este profeta. Alabanza. Vamos a ver qué hace el profeta cuando llegó. Aleluya. Cuando usted analiza Primera de Reyes, capítulo 13. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incenso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incenso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Presta atención, oiga cómo ve el asunto. Santo sea Jesús. Entonces dice la palabra de Dios, aquel mismo día dio una señal diciendo, oiga la señal que dio el profeta, porque los profetas se movían bajo las coberturas de Dios, con revelación, con señal. Entonces el profeta aquel día dio una señal diciendo, por parábola, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Oiga, esto fue palabra de Jehová. Aleluya. Y he aquí, y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado. Presta atención. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Aleluya. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano contra el hombre de Dios. Alabanza. Pero cuando extendió su mano contra el hombre de Dios, contra el profeta, la mano se le secó. Alabanza, se les paralizó. Gloria al Señor. El altar todo fue derribado porque estaba hablando un profeta por palabras de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Dios siempre va a cuidar a sus hijos, a su pueblo. Pero Dios no quiere que el pueblo practique el pecado. Dios no quiere que el pueblo ande el pecado. Dios quiere que el pueblo se guarde para Dios. Ejemplo, tenemos aquí la palabra de Dios, la Biblia, libro sagrado, el libro más completo que hay. Alabanza. Aquí vemos qué era lo que sucedía cuando el pueblo pecaba, cuando el pueblo se rebelaba contra Dios. Mi alma adora la gloria de Dios. Entonces aquí Dios lo entregó en manos de los madianitas, porque ellos se rebelaron, ellos pecaron. Estamos llamados a ser fiel a Dios.
alabanza. ¿O qué es lo que dice la palabra de Dios? Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Eso somos nosotros. Fuimos sacados de medio de la tiniebla. Hemos sido llamados para ser luz, no para ser tiniebla. Hemos sido llamados para alumbrar en medio de la tiniebla. Bendito sea el Cordero de Dios. Hay que tratar de hacer lo correcto, de hacer lo que manda las Escrituras. Alabanza. Cuando esta carne se quiera revelar, cuando el pecado quiera llegar, hay que cerrarle la puerta. Bendito sea el Cordero de Dios. Aleluya. Hay que estar firme, firme, tomar la decisión. Está pues firme. Es lo que manda las Escrituras. Mi alma adora a Dios. Padre, gracias. Toda la gloria es para ti, Señor. Eres real. Eres el grande dentro de todo lo grande. ¿Qué te puedo pedir, Señor? Ayúdanos solamente a salvarnos. Ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad. Órele a Dios de esa manera. Pídale a Dios que le ayude a salvarse. Porque hay gente que ora más por el ministerio que por su salvación. Pidámosle a Dios cada día más que nos ayude a salvarnos. Alabanza, porque por eso es que estamos sirviéndole a Él, porque amamos nuestra salvación. Y si amamos nuestra salvación, no podemos juzgar con esta salvación, porque entonces va a acontecer lo que dijo el escritor de Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande como esta? Vamos a cuidar esta salvación, no a descuidarla. Aleluya. Cuando el diablo te quiera hacer pecar, reprende al diablo, reprende a los demonios en el nombre de Jesús. Usa la autoridad que Dios te las ha dado. Bendito sea el Cordero de Dios. Cuando tu carne se quiera levantar, recuerda, pueblo del Señor, que tú tienes el Espíritu de Dios. Aleluya. El Espíritu te guiará. Alabanza. El Espíritu te vas a consolar. El Espíritu de Jehová te vas a fortalecer. Mi alma adora la gloria de Dios. Si se te agotaron las fuerzas, pídele a Dios que te dé fuerza. Pídele a Dios que te ayude. Pero trata de serle fiel a Dios. Alabanza. Oh, gloria al Cordero. Siempre dichos en los mensajes. Aquí nadie es fuerte. Aquí nadie es grande. El grande es Jehová. Alabanza. Pero dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Se puede agradar a Dios. Se puede servir a Dios con integridad. Alabanza. No cometa lo que cometía aquel pueblo. Alabanza. Que muchas veces pecaban y Dios tenía que entregarlo en manos del enemigo cuando hacían lo malo. Oh, gloria al Señor. Guárdate, consérvate puro, santo ante Dios. En todo el sentido de la palabra. Santo por dentro y santo por fuera. Dios te bendiga.